Hola a todos, queridos espectadores. Es un placer volver a encontrarnos en esta historia llena de amor entre Huyen y de dos personas que han pasado por tantas tormentas solo para descubrir la paz en un pequeño rincón del campo donde basta contenerse el uno al otro para sentirse en casa. Pero la paz nunca es el punto final. En el episodio de hoy seremos testigos de un giro muy especial que comienza con una vieja motocicleta. Esa moto que parece tan común es en realidad testigo de la confianza del amor y del silencioso crecimiento entre ellos. Desde el día en que esa moto volvió la vida de Huyen y De cambió poco a poco. Huyen, quien antes tenía miedo, quien solo se atrevía a quedarse detrás de los demás, ahora se anima a tomar el manubrio por sí misma, recorriendo el camino del pueblo entre el viento para ir a recoger a su pequeña hija Maya. Es un recorrido corto pero lleno de emociones. El orgullo de la sonrisa radiante de Maya y la mirada de Huyen llena de una nueva confianza en sí misma. Pero justo desde ese momento empezaron a suceder cosas inesperadas. ¿Será que esa moto es solo un medio de transporte o tal vez la llave que abre un nuevo capítulo en su amor y en sus vidas? Y la confianza que detiene en Huyen, la mujer a la que siempre ha protegido en silencio, será suficiente para ayudarla a superar los límites de su pasado. Todo eso se revelará en el episodio de hoy, una historia pequeña pero con un enorme poder, el poder de la fe, del amor y del cambio. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron suavemente entre los bambúes verdes, el pequeño pueblo comenzó a despertar tras una noche tranquila. El canto de los gallos resonaba a lo lejos, mezclándose con el sonido del mortero golpeando el arroz y las risas de los niños que se llamaban unos a otros para ir a la escuela. Sobre los techos cubiertos de paja, el humo de las cocinas se elevaba lentamente mezclándose con el aroma del arroz recién cosechado, creando ese olor tan familiar de las mañanas en el campo. El camino de tierra que llevaba a la casa de Huyen parecía teñido por un suave tono dorado. A lo lejos se escuchaba el ruido de una vieja motocicleta, un sonido tan conocido que todos en el vecindario sabían de estaba yendo a buscar a Maya. Aquella moto, aunque vieja y un poco cubierta de polvo, seguía funcionando con suavidad como si respirara al ritmo del amanecer. De vestía una camisa descolorida, sujetaba el manubrio con firmeza. Su rostro, salpicado por el rocío de la mañana, reflejaba una mirada brillante serena. Conducía sonriendo la sonrisa sencilla de un hombre que vive plenamente su pequeña felicidad. Pensaba en Maya, esa niña de trenzas a los lados que cada mañana corría hacia la puerta riendo como un rayo de sol. Y también pensaba en Huyen, la mujer dulce y cuidadosa, que siempre preparaba para su hija cada bufanda, cada cajita de leche, antes de ir a la escuela. El viento matutino se deslizaba entre los bambúes, haciendo que las hojas susurraran un saludo al nuevo día. El sonido del motor se mezclaba con la melodía de la mañana natural, sencilla, pero llena de vida. Cada escena parecía una película en cámara lenta, capturando la belleza silenciosa de la vida cotidiana. Cuando la moto se detuvo frente al portón, De apagó el motor y se apoyó sobre el manubrio mirando hacia el patio. Escuchó la risa clara de Maya y luego la voz suave de Huyen. ¿Llevas tu chaqueta, Maya? Sí, mamá, ya me voy. La puerta se abrió y Maya salió corriendo, el cabello bailando bajo el sol. Sonreía con alegría al ver a De y saltó hacia él. Tío De, hoy quiero que pasemos por el camino del campo. Me encanta ver a las garzas. De rió y le revolvió el cabello con cariño. Está bien, pequeña princesa. Súbete que te llevo a la escuela. Huyen salió al umbral, su mirada llena de ternura. Observó a los dos, el hombre y la niña, y sintió una paz extraña, profunda. Cuando la moto se puso en marcha, la voz alegre de Maya se fue perdiendo entre el camino bañado de sol. Aquella mañana no tuvo nada especial, pero en el corazón de cada uno quedó una cálida sensación, como si la felicidad creciera silenciosa desde las cosas más simples. En el patio se escuchó el sonido familiar de una motocicleta. De estacionó su vieja moto bajo el porche, sacudió suavemente el polvo del asiento y entró con una sonrisa amable.
Listas madre e hija. Oye, llegué un poco antes, dijo con tono alegre. Huyen se puso el casco, ajustó la correa y subió al asiento. Dee se giró para advertirle. Siéntate en el medio, así estarás más segura. Que Maya vaya detrás de mí por si acaso. ¡Ya voy!, exclamó la niña trepando con rapidez y abrazando con sus bracitos la espalda de Dee. Vamos, tío, que llego tarde. El motor arrancó con un suave temblor y la moto comenzó a avanzar lentamente por el camino del pueblo iluminado por el sol de la mañana. A ambos lados se extendían los arrozales dorados meciéndose al viento como olas de oro. A lo lejos, los campesinos cargaban cubos de agua mientras los pájaros cantaban alegremente creando una melodía que se mezclaba con el sonido del motor. Huyen sentada en el medio dejaba que el viento moviera suavemente su blusa y su cabello. Alzó la vista al cielo y sintió una calma profunda. Desde que dejó la ruidosa ciudad para vivir en el campo junto a Dee, había descubierto lo que era la verdadera paz esos días, que empezaban con una sonrisa, el canto de los pájaros y el aroma del arroz nuevo. Dee giró ligeramente la cabeza y comentó con voz serena: «Esta mañana el viento está fresco, da gusto manejar así». «Sí», respondió Huyen. «Estos días el clima está muy agradable, el arroz ya empieza a florecer parejo». Él sonrió. «Este mes el pueblo debe estar feliz. La cosecha será buena». Al cruzar un pequeño puente sobre un canal, Maya señaló emocionada: «Tío Dee, aquí vi un pez enorme el otro día. Mamá, Huyen dijo que mañana lo vamos a pescar para hacer sopa». Dee soltó una carcajada. «¿De verdad? Pues mañana llevo mi caña y los tres competimos a ver quién pesca el más grande». «¿De verdad, tío?», preguntó la niña con los ojos muy abiertos. Huyen rió. «Si dices eso mañana seguro no quiere ir a la escuela. Entonces pescamos después de clases», contestó Dee con tono de broma. Los tres rieron juntos. Su risa resonó en el aire mezclándose con el murmullo del viento entre los arrozales como una sinfonía tranquila de la mañana. La moto disminuyó la velocidad al acercarse a la entrada de la escuela. Los niños corrían y se llamaban unos a otros con alegría. Maya bajó, acomodó la mochila y se volvió para saludar con respeto. «Adiós, mamá Huyen». «Adiós, tío, depórtate bien y come todo tu almuerzo». «Sí», le recordó Huyen. «Sí», respondió Maya y corrió hacia el patio su pequeña mochila balanceándose a la espalda. Dee la miró alejarse sonriendo. «Crece muy rápido. Parece que fue ayer cuando apenas empezaba a hablar». Huyen la observó también con un matiz de tristeza en la voz. «Sí, tan rápido que a veces temo que llegue el día en que ya no me necesite». Dee la miró con ternura. «Claro que te necesitará. Hay cosas que nadie puede reemplazar». Un breve silencio los envolvió. El canto de las cigarras de fin de verano sonaba a lo lejos. La luz del sol se reflejaba en el cabello de Huyen, iluminando su rostro con un brillo cálido. Dee sintió entonces una paz extraña en el pecho, como si la felicidad se colara silenciosa entre los pequeños momentos de la vida. Las mañanas en el campo siempre tienen una belleza muy suya, sin ruido, sin prisa. Después de dejar a Maya en clase, Dee dio la vuelta con la moto y se detuvo al borde del camino. Se quitó el casco, se limpió unas gotas de sudor de la frente y miró a Huyen. La luz del sol se reflejaba en sus ojos llenos de calidez y bondad. «¿Vamos ya?», preguntó sonriendo. «Creo que las naranjas del pueblo ya están todas maduras hoy». Su voz sonaba tranquila, pero con la ilusión de un niño a punto de salir al campo. Huyen asintió suavemente. Ajustó el pañuelo del cuello para protegerse del sol y respondió con voz firme pero dulce: «Vamos antes de que el sol se ponga muy fuerte y sea difícil recogerlas». La vieja moto de Dee volvió a rugir, su motor sonaba suave entre la quietud del campo. El camino de tierra roja serpenteaba alrededor de la colina, bordeado por huertos de naranjos brillando en tonos dorados. El aroma de las naranjas maduras se mezclaba con el olor a tierra húmeda y arroz recién cosechado de los campos cercanos. Huyen iba detrás sosteniendo una cesta vacía, su chaqueta ondeando con el viento. Sonrió al ver el rocío aún sobre las hojas brillando con la luz del amanecer como miles de pequeñas perlas.
«Mira, este año los naranjos están cargados de fruta», dijo ella. De la miró por el espejo y respondió con una sonrisa entrecerrando los ojos: «Sí, seguro es porque los cuidamos bien. Además, con vos acompañándome hasta los árboles, se alegran y dan más frutos». La frase hizo que Huyen riera suavemente, aunque por dentro sintió un calorcito en el pecho. Habían pasado por tantas cosas juntos: días de lluvia, vendiendo en el mercado con la ropa empapada, mañanas frías, levantándose antes del amanecer para comprar frutas. La moto se detuvo en el primer huerto donde la gente ya recogía naranjas entre risas. «¡Ah! ¡Llegaron pareja!», gritó la señora Nam, la dueña del lugar. «Este año las naranjas están preciosas», Huyen respondió con una sonrisa amable. «Sí, venimos temprano para evitar el calor. Guárdenos unos 30 kilos, por favor». La señora Nam asintió mientras seguía trabajando. «Son muy trabajadores ustedes dos. Cada mañana los veo pasar temprano. Dicen que de estar arreglando la casa vieja». «No», rió con modestia. «Sí, vamos a reparar el techo para que no gotee. Todo gracias a las ventas de estas naranjas, señora». En poco tiempo la gran cesta se llenó de naranjas doradas de piel brillante y aroma dulce. Huyen se secó el sudor y se sentó en la hierba levantando la cesta para colocarla en la moto. De se acercó para ayudarla. Sus miradas se cruzaron cansadas pero llenas de alegría. «Ten cuidado, está pesada», dijo él. «No pasa nada, ya estoy acostumbrada. Además, ver estas naranjas tan bonitas me quita todo el cansancio». La moto volvió a arrancar. Las cestas se balanceaban al ritmo del camino irregular y el sol caía más fuerte tiñendo sus hombros de oro. Al llegar al mercado, los sonidos y aromas los envolvieron: los gritos de los vendedores, las risas, el humo del puesto de panqueques mezclado con el perfume de la fruta madura, componiendo una sinfonía sencilla de la vida diaria. De y Huyen se sentaron en su rincón habitual y extendieron las naranjas sobre una lona. En menos de una hora todo se vendió. Una anciana, después de comprar, comentó con entusiasmo: «Sus naranjas son deliciosas y baratas. La próxima vez le diré a mis vecinas que vengan a comprarles». Huyen sonrió bajo el sol, inclinando la cabeza en agradecimiento. De se volvió hacia ella y dijo en voz baja: «Desde que tenemos esta moto todo es más fácil, ¿no?». «Sí», respondió Huyen con los ojos brillando de orgullo. «No solo transporta naranjas, ¿sabes? También lleva nuestros sueños». El viento del río cercano levantó suavemente el pañuelo de Huyen. En ese instante se miraron y ambos sonrieron. Entendían sin necesidad de palabras que entre tantas dificultades lo que realmente los mantenía en pie era la compañía y la confianza mutua. Y bajo la luz dorada del final de la mañana, la cesta vacía en la moto parecía llena de alegría, esperanza y de ese orgullo sencillo de dos personas que están construyendo su vida desde lo más pequeño. La tarde transcurría tranquila. En el tejado los últimos rayos del sol caían sobre el porche, tiñendo de dorado el rostro de Huyen mientras limpiaba una cesta de bambú. De estaba sentado a su lado con un trapo viejo en la mano, puliendo con cuidado cada mancha de polvo del cuerpo de la moto. Era una moto vieja con la pintura descascarada y el asiento de cuero remendado con cinta negra, pero para ellos era el bien más preciado. «¿Ves?», Huyen dijo De con voz grave sin levantar la vista. «Desde que tenemos esta moto todo es mucho más fácil. Vamos al mercado en la mañana, hacemos los repartos al mediodía y aún alcanzamos a recoger a Maya por la tarde. Ya no tenemos que empujar la bicicleta por kilómetros como antes». Huyen asintió con una sonrisa suave, los ojos llenos de comprensión. «Sí. ¿Te acuerdas de aquella vez que llovía tanto empujamos la bici, empapados hasta los huesos, solo para vender naranjas? Si no fuera por esta moto, no sé si hubiéramos podido mantenernos hasta ahora». De sonrió con ternura, se sentó a su lado. «Nunca pensé que la tendríamos tan pronto. Gracias a la cosecha de naranjas del año pasado, a lo que pudimos ahorrar y a la ayuda de los vecinos la compramos. Cada vez que la enciendo y escucho el motor, me da alegría».
Huyen miró la moto con una expresión extraña, como si viera en ella todas las huellas del esfuerzo pasado. «Sabes», dijo despacio, «cada vez que vamos a vender me gusta mirar el camino que corre bajo las ruedas. Es como nuestra vida llena de baches y curvas. Pero mientras haya alguien delante manejando con firmeza, yo me siento tranquila». De la miró con ternura. «Si me hubieras dicho eso antes, creo que no te habría dejado practicar sola el otro día». Huyen rió. «Pero tú confías en mí, ¿no?» «Si no hubiera practicado, no habría podido ir a buscar a Maya yo sola». Ambos rieron. Su risa suave se mezcló con el aire de la tarde. El sol ya se había ido, quedaban solo las últimas luces sobre las paredes. El olor del arroz cocido salía de la cocina mezclado con el perfume de las naranjas en sus mangas. Se quedaron en silencio unos minutos escuchando el canto de los grillos. Entonces D habló en voz baja. «A veces pienso que esta moto no solo carga cosas, también lleva nuestro futuro». Huyen lo miró sorprendida. «¿Por qué dices eso?» «Porque desde que la tenemos hemos podido hacer tantas cosas», respondió él lentamente. «Recoger naranjas, entregar pedidos, llevar a Maya a la escuela, acompañarte al mercado o a visitar a la señora Min. Cada viaje es una pequeña alegría. Seguimos siendo pobres, pero ya no nos sentimos atrapados». Huyen guardó silencio emocionada. Miró las manos de ásperas curtidas por el sol y el trabajo. «Gracias por todo. Sin ti no creo que hubiera tenido fuerzas para llegar hasta aquí». Él sonrió y negó con la cabeza. «Vamos, no digas eso. Solo hago lo que un hombre debe hacer. La que más ha aguantado eres tú. Recuerdo el día que tenías fiebre y aún así fuiste a vender naranjas. Y al volver todavía cuidaste de Maya. Me dolía verte así». Huyen apartó la mirada ocultando una sonrisa tras su cabello. Se levantó, entró a la casa y volvió con 2 vasos de limonada. El viento del campo soplaba fresco. La luna creciente ya brillaba y su luz plateada caía sobre su cabello. D se quedó mirándola en silencio. «¿Qué miras tan callado?», preguntó ella. «Nada. Solo pensaba», respondió rascándose la cabeza, «que bajo esta luna te ves igual que cuando nos conocimos en el mercado del pueblo». Huyen rió empujándolo suavemente por el hombro. «En aquel tiempo yo era flaquita, nadie me miraba. No digas eso. Yo te vi con esa cesta de naranjas diciendo, cómpreme 1 kilo, son dulcísimas, y supe que mi vida estaba perdida desde ese momento». Ambos estallaron en carcajadas. Su risa se mezcló con el susurro de las hojas y el viento entre las palmas componiendo la música serena de la noche. Después del silencio, Huyen habló con voz tranquila llena de ilusión. Creo que esta moto es solo el comienzo. Si seguimos ahorrando, podríamos comprar una para los viajes largos tuyos y otra para mí para el mercado. Luego podríamos arreglar la casa y hacerle un cuarto de estudio a Maya. ¿Qué piensas? Dela miró los ojos brillándole en la oscuridad. Creo que lo lograremos. Con esa forma tuya de hablar, seguro que sí. ¿Sabes algo? Tú eres el verdadero motor de esta moto. Huyen se quedó inmóvil un instante y luego rió con lágrimas en los ojos. Motor. ¿Y por qué me haces llorar entonces? Porque eres un motor que sabe reír, amar y seguir conmigo por todos los caminos difíciles. No dijeron más. La luna iluminaba el patio reflejándose en la vieja moto que brillaba como si guardara todos sus sueños. Desde la cocina llegaba el burbujeo del arroz cocido y el aroma suave del fuego y las naranjas. Maya salió corriendo y abrazó a Huyen. «Mamá, ¿vamos a vender naranjas otra vez mañana?» «Sí, pero mañana vienes con nosotros. Tú me ayudarás a contarlas». «Sé contar muy bien. 1, 2, 3... un montón». D rió fuerte. «Entonces mañana papá llevará a las 2 jefas del negocio. Maya será la inspectora de carga
Las risas de los tres llenaron la casa, borrando todo cansancio. Afuera, la vieja moto seguía allí brillando bajo la luna, no solo como un medio de transporte, sino como un símbolo de amor, esfuerzo y esperanza. Y en ese instante, sin necesidad de palabras, Huyen y Dee supieron que sin importar cuántos baches o subidas hubiera en el camino juntos, lo recorrerían todo en esa misma moto vieja, llena de amor y de sueños compartidos.